Vamos entonces a tener la oportunidad de escuchar las experiencias y las lecciones que nuestros estudiantes y docentes tejieron desde las prácticas con una pretensión, que fue la articulación de dos estrategias que denominamos el padrinazgo pedagógico y las parejas pedagógicas. Estas dos estrategias las planteamos de alguna manera articulados a lo que el Ministerio de Educación Nacional nos planteaba para realizar un trabajo de mentorías, de tutorías, de asesorías y de consejería que se correspondiera con los elementos o con las propuestas de captación, absorción, permanencia y graduación de los estudiantes. Y desde el comité de prácticas de nuestra facultad encontramos que eran estrategias muy válidas para crear nuevos escenarios y nuevas relaciones donde nuestros practicantes pudiesen desplegar sus competencias en el enseñar, formar y evaluar. Profesor William, muchísimas gracias también pues por brindarnos el espacio. Bienvenidos todos nuevamente a esta segunda parte de la jornada. Como bien ya lo decía el profesor William, en este momento nos vamos entonces a enfocar en conocer cómo fue el desarrollo de las dos estrategias que la Facultad de Educación entonces propuso. Primero vamos a empezar con la estrategia de las parejas pedagógicas y luego le vamos a dar paso al plan padrino. Para empezar a trabajar y hablar sobre las parejas pedagógicas, entonces le damos la bienvenida, primero, ya como lo mencionó el profesor William Valencia, al profesor Edgar Montoya, docente de primaria infancia. Nos van a acompañar el profesor Juan Guillermo, docente del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, el profesor Carlos Mario, coordinador del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, las estudiantes de la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, Sor Laura Cifuentes y Sor Yesenia Ibargüen. Estas personas nos van entonces a estar acompañando y comentando acerca de cómo fueron sus impresiones y cómo vivieron la estrategia de las parejas pedagógicas. Entonces, si el profesor Juan Guillermo ya nos acompaña por acá, le damos entonces bienvenida al coordinador del programa de lenguas extranjeras y lenguas extranjeras con énfasis en inglés, profesor Carlos Mario Gómez Benavides. Yo quisiera que me contaras, por favor, qué ha significado para ti como docente y para el programa de lenguas extranjeras con énfasis en inglés tener las parejas pedagógicas. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas desde los diferentes programas de la facultad y desde otras partes. Pues bien, para contextualizar un poquito, pues la nueva ruta de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés empieza las prácticas en el cuarto semestre. Entonces, en este cuarto semestre tenemos una primera práctica que se llama práctica de observación, ¿cierto? Y ahí este semestre, tuvimos dos parejas pedagógicas, dos tríos pedagógicos y un grupo pedagógico de 4 estudiantes. Eso, digamos que surgió desde las instituciones educativas que acogieron estos diferentes grupos, ¿cierto? ¿Qué significó esto para mí como docente? Pues, a ver, por un lado yo siempre he creído en el trabajo colaborativo. Me parece que, y sobre todo en aula de lengua extranjera inglés, el trabajo grupal es esencial para poder desarrollar niveles de comunicación, sobre todo a nivel oral, ¿cierto? Y en este caso, pues en la materia de práctica de observación, este trabajo colaborativo o cooperativo pues hace que estos maestros en formación se den cuenta de lo importante que es trabajar con un par, ¿cierto? De toda la responsabilidad, la autonomía que también requieren para trabajar con otro y que pues de todos modos en la vida real esto es lo que sucede. Siempre vamos a estar trabajando con otros para lograr objetivos comunes. Entonces creo que es un gran acierto trabajar de este modo, tener esa configuración en este curso, porque ellos
se dan cuenta de su responsabilidad con el proceso suyo y con el proceso del otro. También Natalia me preguntaba sobre qué otros, qué significaba también para el programa. Yo creo que, a ver, y lo hablaba con la profesora Jacqueline, que fue la asesora de este grupo de estudiantes, es que nosotros como maestros podemos leer a través de la lente de los practicantes de práctica de observación. A través de estas parejas pedagógicas podemos leer lo que está pasando en los contextos reales, ¿cierto? En los diferentes escenarios, en los diferentes niveles de formación, podemos leer las realidades que suceden en estas instituciones educativas y todas las dinámicas que viven el día a día los docentes de estas instituciones, y sobre todo en esta época de pandemia pudimos ver todo el despliegue, digamos que de creatividad y de recursos de estos maestros de las instituciones educativas. Y también para el programa yo creo que el hecho de leer esas realidades nos invita a pensar rutas de formación que tal vez puedan responder a esas realidades de esos contextos que nuestros practicantes en sus parejas pedagógicas están observando. Diría eso por ahora, profe Nata. Perfecto, profe Carlos, muchas gracias. Quisiera también preguntarte cuáles han sido los logros de trabajar con las parejas pedagógicas. Yo creo que muchísimos. Yo creo que han sido muchísimos los logros. Pues, a ver, por ser una primera práctica para nuestros estudiantes, pues hay ansiedades que son muy naturales en este nivel inicial. Ellos apenas están en un cuarto semestre, entonces digamos que vienen con un montón de ansiedades, de preguntas sobre los contextos educativos, ¿cierto? Entonces, yo creo que este tipo de apuestas formativas desde las parejas pedagógicas les ayuda a ellos, por un lado, a bajar esos niveles de ansiedad, a sentir un clima afectivo con un par o con un grupo y poder, digamos que, compartir percepciones, perspectivas, preguntas que tal vez surgen, ¿cierto? Entonces, por un lado, pues trataría esa parte un poco más afectiva. Por otro lado, también yo creo que ellos pudieron encontrar en sus compañeros un par fundamental para discutir y para compartir opiniones acerca de los eventos, las situaciones que rodeaban los diferentes contextos educativos, ¿cierto? Dice Giraldo en el 2014 que el hecho de tener otra mirada diferente a la suya permite corroborar, deconstruir las posibles lecturas de contexto que se vayan haciendo de manera individual. Muy posiblemente ellos en esa primera práctica de observación individualmente, si bien observaban lo que estaba pasando en una clase, el hecho de tener una pareja o un grupo con el cual corroborar y contrastar ciertas miradas, pues digamos que alimentaba esa visión y esa lectura de contexto. Un ejemplo también que surgía tiene que ver con los diarios de campo, en donde tal vez una situación de aula se podría contrastar desde esas diferentes miradas de los grupos pedagógicos o de las parejas pedagógicas. Y también, pues digamos que otro logro de este tipo de apuesta fue que una vez los practicantes venían al aula de clase conmigo, para mí era mucho más sencillo que ellos se organizaran en sus grupos o sus parejas pedagógicas para discutir ciertos asuntos, digamos que más desde lo conceptual, y que pudieran, digamos que tener esa mirada hacia ese contexto específico que ellos estaban observando. Rescataría esos tres logros. Perfecto, profesor Carlos. Muchas gracias por las respuestas y por supuesto también por haber apoyado y haberte sumado a la iniciativa a trabajar con las parejas pedagógicas. Por supuesto, pues el trabajo en equipo ayuda mucho también a continuar en nuestra construcción de saberes. Bueno, fue una experiencia muy significativa. Ese trabajo con parejas pedagógicas lo implementé en la práctica de observación. Yo en este semestre tuve la fortuna de acompañar la práctica de observación, que son los estudiantes, como decía el profe Carlos, que están en el cuarto semestre, pero también la práctica de exploración, que son los estudiantes que están en el sexto semestre. En ambas tratamos de hacer lo de las parejas pedagógicas, pero también
pues ese lo hablaremos más adelante, pero también tuvimos la oportunidad de hacerlo del padrinazgo pedagógico, que eso pues lo hablaríamos como más adelante. Pero en sí, lo de las parejas pedagógicas es fundamental, porque ese apoyo con el par, decía Carlos, con el par es fundamental. Desde esa etapa de la observación, porque lo primero que uno trabaja ahí es la diferencia entre aprender a ver y observar, y desde esa observación intencionada. Entonces fue una experiencia para todos, un reto, porque lo tomamos fue como un reto, porque desde esta virtualidad, ¿cómo podíamos hacer esa observación? Entonces tuvimos un estudiante que vive en el hogar que tiene la universidad yendo para La Ceja, y allá él observó a su par en la clase. Dio con la fortuna que el compañero estudiaba enfermería, entonces los conocimientos que le estaban impartiendo a su compañero, pues también lo nutrían a él desde la educación física. Entonces era otra mirada. Tuvimos estudiantes que participaron, bueno, les digo porque no había posibilidades en las instituciones educativas, pues con nosotros en las facultades, en las clases, en los pregrados. Entonces fue un aprendizaje mutuo, o sea, aprendimos muchísimo, y algo que tengo para sacar pues y contar es que en la práctica de observación pues tuve estudiantes de educación física, pero también tuve estudiantes de licenciatura en filosofía, que fue un reto grande, ¿sí? Porque yo soy uno de los que pienso que todas las profesiones pues, tienen su terminología apropiada. Y entonces, por eso hablaba Edgar ahorita de dignificar el área, y yo trato de ahí, desde ese punto, desde la terminología apropiada para la educación física. Pero también entonces ya me tocó buscar la terminología apropiada para la filosofía. Y les decía a los estudiantes, ustedes me van a cambiar ese pensamiento que yo tengo de la filosofía, porque me quedé con la filosofía del colegio. El de leer, 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 y uno hacía fuerza pues para no dormirse porque se iba perdiendo. Y ellos al final, en esas conclusiones del curso, hablaban de eso, de cómo van a didactizar la filosofía a través del juego como herramienta pedagógica. Porque es que el juego no solo es para educación física, es transversal, lo puedo trabajar en cualquiera. Entonces, esas parejas pedagógicas fundamentales, que son para los sabatinos, los estudiantes que solo vienen, pues trabajan los sábados en la universidad, pues buscamos cómo asociarlos, juntarlos por disciplinas, digámoslo así, por grados. Entonces ya no hablaba de parejas pedagógicas, sino de grupos pedagógicos. Entonces yo los agrupé, transición primero y segundo, se reunían y construían esa planificación, a veces el material para trabajar, así fueran instituciones educativas diferentes. Pues el ministerio nos rige a todos, sea públicos o privados, pues tenemos que alcanzar unos logros. Entonces ellos se reunían, hacían la planeación, los diarios de campo sí era un trabajo individual, porque la percepción de cada uno, lo que vivió con sus grupos. Entonces hice esa división de transición primero y segundo, luego tercero, cuarto y quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. Ahí como el ciclo escolar. Y ya por disciplinas deportivas o por actividad. Entonces tuve un grupo de actividad física que trabajaba con el Instituto de Deportes, que trabajaba con la Clínica de Oriente, con la Fundación Mónica por Amor, bueno, que trabajaba en la parte de actividad física. Tuve otro grupo, una pareja pedagógica, es decir, que era de ciclismo, pero entonces el ciclismo de ruta y el downhill. ¿Cómo me viste, Carlos Mario, ahí con ese inglés? Downhill. Bueno, entonces era, sí, que convertir, y aprendieron demasiado ellos, ¿cierto? Porque uno, pues el del ciclismo de ruta ha sido ciclista profesional, y entonces el otro que está empezando, bueno, todas esas cosas fue una construcción grandísima. También trabajamos en escuelas de fútbol, entonces teníamos 2 estudiantes a pareja pedagógica que construía para el trabajo en las escuelas de fútbol. Tuvimos 2 estudiantes que trabajaban con la Liga de Nado Sincronizado de Antioquia,
Entonces aprendimos también de ahí, de la preparación física para el nado sincronizado. Cosas que son un poco tradicionales, que nosotros no conocemos. Yo quedaba fascinado cuando entraba a las asesorías y veía ese trabajo que es desconocido para uno. Ahorita en la sala que estábamos, pues rodamos el video del estudiante de Cocorná, que es el del downhill, y esos descensos y todas esas cosas, pues acabamos maravillados de todo que se pudo hacer. Entonces es un trabajo que nos sirvió muchísimo y fue ese grupo de practicados, son todos hermanitos, o sea, todos se ayudaron, todos se criticaban, todos se colaboraban, todos participaban, teníamos un encuentro todos los miércoles para hablar de lo que pasaba durante la semana. Y siempre eran 8, 10, 12, un miércoles a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche conversando sobre las prácticas. Juan Guillermo, no, muchas gracias por compartirnos esas experiencias, profesor Carlos Mario. Sin duda alguna, pues este tiempo nos obligó como a plantearnos estas estrategias y muy bueno, pues cómo se fueron consolidando esos grupos para que se prestara para que entre ellos hicieran esas conversaciones pedagógicas y entre todos compartieran material, aprendizajes. Entonces, de esa manera es que se va creando comunidad. Entonces, muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus aprendizajes. ¿Cómo le paso a nuestra hermana Laura Cifuentes? Ella es estudiante de licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa. Ella nos va a contar cuáles fueron, qué retos afrontaron como docentes esas parejas pedagógicas. Buenas tardes, hermana, y adelante. Buenas tardes para todos. Gracias por permitirnos compartir este momento académico, este momento también como facultad. Realmente, bueno, respondiendo a esta pregunta y a lo largo de toda la sistematización pues, que pudimos realizar, descubríamos que los retos que quizás más nos afrontamos o que nos confrontaron, primero que todo fue el trabajo colaborativo, ¿cierto? También los docentes lo mencionaban ahora, una estrategia que busca implementar también una inserción gradual frente a nuestros procesos de práctica y de poner en marcha todo lo aprendido durante el largo proceso de formación en la universidad. Un trabajo que implicaba también organización del tiempo. Sor Yesenia y yo pues estamos en comunidades diferentes y el espacio también de organizarnos, de mirar juntas, de planear juntas, era la oportunidad precisa y el momento también de confrontarnos mutuamente, de tenernos paciencia, porque también entra lo personal, de construir juntas, de no es, bueno, quién es la que aquí va a liderar, sino que las dos lideramos y las dos llevamos y pusimos en marcha todo un proceso. Nuestra práctica en este segundo semestre la realizamos con filosofía, con las estudiantes del grado 11 de la institución educativa Madre María Mazzarello de la ciudad de Medellín. Ahí nosotros realizamos la práctica. Fue también como reto el llegar a un aula virtual, porque las niñas, a pesar de que ya veníamos de un semestre que habíamos empatado con lo virtual, también era una forma diferente de presentar la filosofía. También porque para nosotras, desde nuestra licenciatura, es un reto gigante llegarle hoy a los jóvenes de una manera que puedan captar la atención, pero también que influya en la vida. Y también porque dentro de la realidad de la institución, pues a ella le sorprendía que dos religiosas estuviéramos dando filosofía. Entonces también fue como la dinámica tan especial de nosotras preparar, con el acompañamiento de la profe Aleida, del profe William, también era el estar ahí presente y nos ayudaron muchísimo en estos retos. Un reto súper importante, pienso yo, también fue el preguntarnos cómo evaluamos en este tiempo virtual. Fue una pregunta constante para nosotras, cómo estamos llevando pues a poner en práctica también la evaluación, y no una evaluación como normalmente estamos acostumbrados, sino qué especial íbamos a obtener dentro de esta práctica. Y también dentro de estos retos, pues pienso que el enriquecimiento mutuo es muy importante para ambas, y que el acompañarse mutuamente, como lo decían ahorita los docentes, de saber que tengo mi par al lado y que las dos nos estamos apoyando, que las dos estamos trabajando hacia una meta, creo que fue uno de los retos más
más fuertes, pero también que llevaron a conclusiones muy satisfactorias de saber que esta experiencia de práctica pedagógicas con parejas pedagógicas realmente influye en la vida, no solo de nosotros, sino también de las estudiantes. Las estudiantes valoraban mucho la presencia de ambas en el aula, de poder compartir, de poder, bueno, tengo esta pregunta, ¿cómo podemos hacer? De llevar acuerdos, fueron los retos que quizás más valoramos y que para nosotros es un aprendizaje muy grande, y realmente agradecer a la facultad la oportunidad de poder participar en esta práctica. Dentro de los beneficios, y ya pues también con Sor Yesenia lo decíamos y también ahorita lo mencionábamos, el crecimiento personal. Nosotros lo sintetizábamos también desde lo personal y desde lo profesional. Desde lo personal, el enriquecernos mutuamente como pareja pedagógica, el aprender a conocer los ritmos de la otra, el liderar juntas, porque no consiste en quién va a liderar, sino en liderar juntas. Pienso que es un beneficio grande. También el asegurarnos o cierta seguridad que da tener a mi par al lado, de que juntas planeamos, entonces también vamos a saber cómo orientar la clase, cómo estar con las jóvenes. Y también desde lo profesional, pienso que es un beneficio muy grande el poder hacer esta práctica desde la implementación de las estrategias didácticas que se nos presentan en la universidad, desde el poner en marcha proyectos, las ventajas que tiene también el utilizar las herramientas virtuales, los beneficios que ambas aprendimos desde el estar en una institución educativa, conocer el ritmo de una institución, estar con las estudiantes, acercarnos a los maestros, porque tuvimos un maestro coformador que nos acompañó todo el semestre, que nos exigía, que estaba ahí pendiente de nosotros, y pienso que ese es un beneficio muy grande que trae esta práctica y una oportunidad de que muchos también puedan experimentar lo que significa trabajar con el otro, porque muchas veces es fácil hacerlo solo, así yo lo organizo, lo hago de tal manera, esta es mi forma de pensar, esta es mi forma de organizarme, pero sobre todo ese beneficio de tener otra persona con la cual yo me confronto y con la cual construyo conocimiento juntas, porque inclusive la experiencia de los diarios pedagógicos, nosotros decíamos, bueno, cada una lo hace, no, lo van a hacer juntas, la voz de cada una se va a sentir. Fue una riqueza de verdad gigante y un beneficio muy grande también que nos animó y nos impulsó hasta producir también lo que queríamos compartir. Vamos a conocer la segunda estrategia. Esta segunda estrategia es el Plan Padrino. Para esto, entonces, le damos la bienvenida e invitamos a los estudiantes Emanuel Morales Colorado, del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Yesenia Sepúlveda, de Licenciatura en Primera Infancia, Kevin Alexander, Sor Claudia, también de Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, y finalmente al estudiante Norbey Posada, de licenciatura en lenguas extranjeras. Ellos van a estar con nosotros y nos van a empezar a contar acerca de lo que consiste el Plan Padrino. Me gustaría empezar con Emanuel, del programa de lenguas extranjeras. Emanuel, nos gustaría que nos contaras, por favor, qué es el Plan Padrino, para que nos contextualices a todos en qué consistió, y también qué significó para ti hacer parte del Plan Padrino. Entonces, contextualízanos acerca de lo que es el Plan Padrino y luego lo que significa para ti. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, profe. Compañeros, buenas tardes. Bueno, como tal, este proyecto del Plan Padrino es una apuesta institucional de nuestra facultad, la cual busca como tal fortalecer algunos procesos académicos, pedagógicos, y que busca más que todo también reconocer la gran labor que han hecho ciertos estudiantes a lo largo de su carrera, para que ya no sean solamente estudiantes, sino que se integren a la función de docentes, de algún modo, para acoger a un grupo poblacional que requiera pues como tenga algún tipo de necesidad particular. En mi caso personal, pues yo durante este semestre realicé la práctica educativa en dos momentos. Por un lado, estuve con el profesor Andrés Bedoya, estuve realizando pues con integrado 5, con el semestre quinto de la licenciatura en lengua extranjera. Entonces yo estaba como tal asistiendo, ayudando a los estudiantes, traía actividades, pues creé espacios para que ellos pudieran interactuar de una manera más jovial o más,
digamos, desde el acercamiento conmigo, ¿cierto? Desde la interacción y no verme como alguien superior, súper teso, súper en una relación vertical, sino más bien en una relación horizontal. Yo lo que más aprendí durante esta experiencia fue que la autoridad, digamos, no se da por la fuerza. La autoridad de nosotros como profesores es epistemológica, en el sentido de que reconocemos que hay una persona que tiene ciertos conocimientos que claramente no se las sabe todas, pero que está siempre ahí para apoyar y para guiar los procesos que se están desarrollando. Entonces, pues sí, fue como una experiencia muy interesante. El segundo momento se desarrolló el día viernes en la tarde con algunos estudiantes de la licenciatura que tenían dificultades en la parte del inglés. Como bien sabemos, está pues el examen APTIS, que pues a veces genera ciertas dificultades. Entonces yo estuve liderando esa parte, contribuyendo desde lo que yo sé, para que los estudiantes pudieran desarrollar las competencias lectoras, la fluidez, y que fuera con actividades comunicativas, claramente, que ellos pudieran interactuar y sentirse cómodos, sin tanta presión. Entonces, pues yo creo que fue una experiencia muy significativa para mí, porque pues consolido muchos de mis conocimientos como profesor, como persona, y además estoy contribuyendo pues al programa donde estoy a punto pues de graduarme. Entonces, es una contribución inmensa y un gran aprendizaje, digamos. Gracias, Emanuel. Se nota cuando nos cuenta su experiencia, que sé que la disfrutó, sé que aprendió mucho, y de eso se trata, de que ustedes pusieran en despliegue todo eso que han aprendido y que quizás han demostrado que son estudiantes muy aplicados, muy juiciosos, muy responsables, y por eso pues les encomendaron esta tarea y con seguridad que la hicieron muy bien, y nos alegra mucho pues que le haya ido tan bien y que haya aportado a la formación de sus compañeros. Démosle la palabra entonces a nuestra estudiante Yesenia Sepúlveda. Ella es estudiante del programa de licenciatura en Educación para la Primera Infancia, y pues nos va a compartir esos factores, cuáles fueron esos factores limitantes en el desarrollo de la práctica del Plan Padrino. Adelante, Yesenia. Buenas tardes para todos. Realmente esos limitantes tienen que ver más con lo personal que con la estrategia en sí. Y digo en lo personal, en tanto los temores que uno se plantea antes de iniciar un proceso tan novedoso como este dentro de la facultad. Es el temor a no estar a la altura de la responsabilidad y la confianza que la facultad ha depositado en cada uno de nosotros. Y en términos, por ejemplo, de conectividad, pues en mi caso no hubo ninguna limitación, pues la universidad ha dispuesto diferentes plataformas y facilidades para pues aportar al desarrollo de estos procesos, y de alguna manera Río Negro es una zona privilegiada en asuntos de conectividad y servicios públicos. Entonces, la limitación principal responde a los temores personales de quienes empezamos esta apuesta. Así es, Yesenia. Y entonces cuéntanos qué retos tuvo que sortear durante la práctica o cómo los sorteó. Bueno, en cuanto a los retos, entonces retomo el sentir y el pensar frente a esas realidades personales. El reto entonces era vencer esos temores y fortalecerse a nivel personal en la responsabilidad y el compromiso. La posibilidad de acompañar a otros estudiantes como yo, sin perder las relaciones de confianza y empatía pues que se han ido tejiendo con los compañeros, al mismo tiempo que se acompaña a un docente en todo ese proceso y se aprende de él. El reto de aprendizaje es muy significativo, pues es una relación de conocimiento y de saber que se construye en comunidad, el docente, los estudiantes y los padrinos. Y creo que es importante recalcar la importancia de articular al proceso del plan padrino ejercicios de consulta
y de investigación para poder apoyar al docente en esos encuentros sincrónicos, en esos escenarios con las otras compañeras, donde cada uno de los padrinos aporta desde su saber y acompaña desde la exposición, desde la experiencia, desde la creación de herramientas, esos procesos educativos en los escenarios de los espacios de conceptualización y acompañar y proponer en la producción académica relacionada con la sistematización de las experiencias de práctica. Gracias, Yesenia, por compartirnos su experiencia. Perfecto. Ahora entonces invitemos al estudiante Kevin Alexander Hernández Gómez. Él hace parte del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Kevin, bienvenido. Nos gustaría saber que tú nos contaras qué beneficios trajo para ti hacer parte del Plan Padrino. Bueno, muy buenas tardes. Pues los beneficios que trajeron fueron varios, entre ellos empezamos con el contacto directo con la docencia universitaria, que fue algo de lo más valioso y de lo más rescatable. Nos permitió estar ahí, conocerla, estar muy de cerca, ser parte de ella, poder experimentar y más que todo practicar en este ejercicio de la docencia, ¿cierto? Valga la redundancia. Otro fue que esto me permitió el afianzamiento de conceptos y esas dudas fueron muy resueltas gracias al apoyo continuo de los padrinos. Ellos siempre están ahí prestos a cuando en los trabajos autónomos habían dudas, ellos siempre estaban muy dispuestos, la importancia del conocimiento y que es bien direccionado, de que esa era como un ejercicio bidireccional del profesor del padrino hacia mí y de cierta manera de nosotros los apadrinados hacia el padrino. Entonces fue muy interesante eso. Lo otro fue que generó más soltura, mucha más confianza, mucha más seguridad a la hora de desenvolverme dentro de las sesiones, ya que debido a que eran estudiantes de pregrado, pues vaya, estudiantes hasta de la misma edad, o mucho menores o mucho mayores, sí generaba un poquito de temor, pero gracias a primero una buena preparación de la sesión, luego a como la certificación del docente cooperador y luego a la hora de ir a las sesiones, pues lograr desenvolverse tranquilamente, gracias a que ya venía todo un proceso preparado, entonces no era sino ponerlo en escena. Lo otro es gracias por por permitir experimentar, eso es. Y al principio lo sentí como que, uy, ¿será que esto no es algo que está bien estructurado? No, pero al contrario, comparto lo de la compañera respecto a que es algo que necesita más investigación, pero que aporta y puede seguir aportando demasiado a la formación de los estudiantes en sus prácticas, ya que es muy enriquecedor el contacto con esos grupos, ya sea de pregrado o con esos grupos con esas necesidades que nos pongan. Y lo último es entender cómo estas dificultades ya de la virtualidad o estos retos desde la pandemia, como que todas esas dificultades se pueden transformar en oportunidades y esas oportunidades en un elemento, una herramienta para lograr transformar la sociedad. Y de la función de nosotros como docentes, el Plan Padrino creo que fue un éxito. Entonces, muchas gracias. Kevin, a ti muchas gracias y nos alegra que hayas tenido un acercamiento a la docencia universitaria. Dentro de esos beneficios que tú nos mencionas, ¿cuál de ellos o cuál consideras tú que fue tu mayor aprendizaje de hacer parte de este Plan Padrino? Tú ya nos comentaste y nos mencionaste acerca de unos beneficios, pero ¿cuál ha sido cuál fue tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje fue todo debe tener un tiempo y todo ese tiempo debe ser bien dedicado, bien distribuido.
para que las cosas al final salgan bien. Eso es lo que me dejó, siempre no dejar nada para lo último, siempre tener un orden, mantener una estructura, ¿cierto? Y preparar, esto sí que me dio muy, preparar los contenidos o preparar lo que se va a hacer, es casi indispensable, hemos dicho, indispensable para el éxito de la sesión, pero de una u otra manera, aparte de la preparación, va es en la actitud del docente con la que uno se enfrenta o afronta los retos, y en este caso es enfrentarse a los grupos, ¿cierto? Y mostrarles un objeto de estudio. Gracias, Kevin. Nos alegra mucho que ya esté recuperado, verlo ya de nuevo trabajando, ¿cierto? Con seguridad esta experiencia, como usted lo dice, le ayudó a usted y a sus compañeros a pensar esos conceptos, a entrar en más confianza con las temáticas, a prepararse como si usted ya fuese el docente de esos cursos en el que estuvo apoyando. Entonces, gracias por haber aceptado este reto y pues esa es la idea. Al principio todo da un poquito de susto, pero lo importante es que lo hayamos asumido con responsabilidad y que hoy estemos compartiendo esos aprendizajes. Démosle paso entonces a nuestra hermana, Sor Claudia Bermúdez. Si está por ahí, hermana, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Buenas tardes, profe Edgar. Bienvenida. Gracias por participar de este espacio. Cuéntenos desde su experiencia y sus aprendizajes, ¿qué haría diferente si tuviese la oportunidad de repetir esta experiencia? Gracias, profe. Bueno, primero pues agradecerles por la posibilidad de hacer parte de esta prueba piloto. Muy enriquecedor, de verdad, como decían los compañeros al principio, mucho susto, pero de todo esto se va aprendiendo. Bueno, entonces la experiencia del padrinazgo pedagógico debe permitir primero que el maestro coformador y el practicante estén en constante diálogo y reflexión sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y búsqueda de las estrategias de promoción y apoyo para quienes tienen dificultades. En esta línea, entonces, si pudiese repetir la experiencia, yo pienso que fortalecería mucho más las estrategias para generar participación activa al interior del grupo, la interacción significativa, creando ambientes de motivación y confianza entre los estudiantes. Esto lo digo porque digamos que fue lo que más me impactó en el trabajo con los estudiantes de uno de los cursos de filosofía, de los primeros semestres, algunos y otros ya finalizando la carrera, donde encontré en algunos estudiantes de pronto un poco de desmotivación frente al estudio, o también faltaba más confianza para interactuar, dar a conocer lo que sabían o incluso fortalecer procesos de lo que son los hábitos de estudio. Entonces, por eso digo que fortalecería mucho esas estrategias de aprendizaje para generar la participación. El seguimiento y la retroalimentación continua con los estudiantes. Me parece fundamental que la universidad tenga presente que las clases no son solamente clases magistrales, es necesario ir más allá, porque de todas maneras se están formando maestros y entonces en esa medida también uno se va para sus aulas de clase con aquellas experiencias que también vivió en la universidad. Entonces me parece muy importante esa retroalimentación continua, identificar esas necesidades particulares en cada uno de los estudiantes con el fin de orientar y apoyar su proceso de aprendizaje. Por algo que me ocurrió de manera personal al inicio de la práctica, donde se me pidió tener incluso el dominio de Moodle para estar retroalimentando trabajos de los estudiantes, montando foros. Considero que es muy importante cuando se le asigna este tipo de responsabilidades a un practicante que haya una asesoría constante. Lo digo porque tocó buscar como por muchos lugares y algunos otros profes de pronto apoyarme, pero sería bueno que de parte, por lo menos de los maestros cooperadores, estar muy presentes en esta parte. Pienso que eso, más que hacer diferente, lo fortalecería. Exacto, más que, sí, de todas maneras, esto es
plan, una propuesta piloto y con seguridad que la seguiremos implementando y seguiremos fortaleciéndola con esas recomendaciones que usted nos da, obviamente. Entonces, ahora cuéntenos qué haría igual, ¿cierto? O sea, dentro del proceso, ¿qué le pareció que fue tan efectivo, tan eficiente para la formación de los estudiantes que usted lo aplicaría de nuevo? Bueno, Y, indudable... bueno, profe. dale, sí, adelante. Bueno, indudablemente el proceso de acompañamiento cercano a los estudiantes que presentan dificultades. Tuve una experiencia muy linda y fue la de tener un encuentro en la semana, de manera especial, como compartía uno de los compañeros ahorita, el viernes en la tarde, para reforzar de pronto aquellos conceptos que se habían trabajado en la clase propiamente con el maestro tutor del curso. Y fue un espacio en el que no se impuso, sino que sencillamente quienes desearan participar. Y fue un espacio muy rico para generar esa confianza, para dialogar, para llevar a procesos de pensamiento, digamos, que son indispensables para un maestro de filosofía, y el retomar de nuevo sus conceptos básicos. Entonces, no dejaría de lado esa experiencia de acompañamiento cercano, de estar pendiente, sobre todo con estos estudiantes que tenían dificultades. ¿Cómo vas? Recuerda leer tal cosa, venga, repasemos esto, no solamente en función de que te vaya bien en un parcial, sino vamos adquiriendo hábitos de estudio, es necesario. Entonces, esa parte no, yo obviamente lucharía por mantenerla en caso tal de que se volviera a presentar la experiencia. Y la oportunidad del reto de dar clase en la universidad. Eso fue un reto, de verdad. Como decían por ahí, al principio daba mucho susto, pero esa experiencia la repetiría. Tuve la posibilidad de dirigir algunas clases propiamente y tener esa experiencia de ser maestro universitario me gustó, porque implica consultar, poner en práctica esos conocimientos que en su momento también se recibieron, dejar a un lado el temor, ser rigurosos en el conocimiento, en aquello que se imparte, pero sobre todo también ser creativos para llevar ese conocimiento, así sea en la universidad, que tenga su didáctica y que podamos entusiasmar a los muchachos que se están formando, que nos estamos formando para ser formadores. Listo, Sor Claudia, te agradecemos mucho por tu intervención. Ahora ya que hemos hecho un recorrido acerca de la contextualización, los retos, los aprendizajes y que Sor Claudia nos abrió, nos contaba acerca de los cambios o que haría diferente de acuerdo a esta estrategia, demos entonces paso para culminar hablando de las contribuciones. Entonces, le damos la bienvenida para escuchar al estudiante Norbey Posada Mejía. Él es estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras. Norbey, bienvenido. Yo tengo entendido, yo sé que tú hiciste tu práctica con el programa de lenguas extranjeras con énfasis en inglés con el segundo semestre. Norbey, cuéntanos acerca de las contribuciones. ¿Qué contribuciones le aportaste tú a este contexto, es decir, al segundo semestre, a través del desarrollo de tu práctica? Muy buenas tardes a todos. Bueno, como todos han dicho, muchas gracias por esta oportunidad de haber hecho las prácticas en la universidad. Bueno, con relación a las contribuciones que yo le hice al contexto, para mí una de las que reconozco fue las metodologías, ¿cierto? Porque digamos que las metodologías siempre van cambiando todos los días, los enfoques, todo. Entonces, al llegar a este contexto, a los integrados de inglés, al segundo semestre, como que las metodologías, como que yo siento que estaban funcionando o a mí no habían funcionado, entonces yo hablaba con mi cooperador, profe, hagamos esto de esta manera, ¿qué le parece? Entonces era como un diálogo constante. Entonces, no, hagamos un poco más de tareas de speaking, porque hoy en día somos un poco más comunicacional y porque he sentido que a veces en las clases no hay tanta interacción. Entonces, con relación a las metodologías, como que llegaron como un acuerdo de los aportes. También esa misma mirada de las cosas que yo observaba cuando compartíamos las clases. Yo, profe, yo también observo tal cosa, o él me decía tal cosa y se sacaban como unas conclusiones. Entonces, es como otra mirada.
También al contexto que le contribuí, para mí lo más que todo fue desde mi experiencia, porque yo estuve ahí, yo también estuve en un segundo semestre, estuve en un integrado, entonces yo por fin, en este momento, yo puedo decir no. Ahora que yo soy el profesor de este curso, con mi cooperador, algo que yo experimenté en mi tiempo, me gustaría cambiarlo de esta manera, o de pronto sugerir esto, o de pronto faltó esto. Entonces, aportar mucho de la experiencia cuando yo estuve en ese momento. Y ahora del contexto a mi formación profesional que aportó, lo que han dicho mis compañeros todos, el reto de la vida universitaria, ¿cierto? Eso es una experiencia inolvidable porque uno al estar en un pregrado, uno dice, no, me demoro mucho tiempo para llegar a dar clases en la universidad y llegar y tener la oportunidad justo, digamos, como tan rápido. Y otra cosa en mi caso fue, pues, el manejo de las clases sincrónicas, porque yo las prácticas pasadas no pude tener esos encuentros sincrónicos. Entonces, el manejar como un salón virtual me pareció muy, muy aportante. Otro es trabajar en un sector privado, es diferente a trabajar en un sector público. Entonces, en mi vida profesional aportó muchísimo. Y finalmente, también el poder crear como ese contacto y el reflejar e inspirar a los estudiantes, porque yo también tenía un espacio extracurricular los jueves, donde también uno era totalmente libre, incluso se les decía, muchachos, si sienten que tiene que ser en español, lo podemos hacer en español, y también fomentar la palabra padrino, es que muchachos, yo estuve ahí, tienen alguna duda, yo vi esa materia, yo hice esos trabajos, entonces es como ese reflejo, inspirar de que ellos sigan en ese proceso y algún día también pueden llegar, si quieren tener esa oportunidad. Entonces es como un complemento en toda esta práctica de ambos, que hayan, no era que habían dos profesores que a cada uno le tenía que le exigía de manera diferente, sino que habían dos miradas, entonces tenían dos feedbacks, tenían dos retroalimentaciones, entonces tenían todo, digamos, desde dos fuentes diferentes. Muchas gracias. A ti, Norbey, muchas gracias, y a todos los demás estudiantes les damos las gracias por haber también participado, y a todos por haberse acogido al Plan Padrino y a la estrategia de las parejas pedagógicas. Sin duda alguna fueron dos estrategias que se buscaron implementar precisamente para enriquecer y fortalecer todo su proceso de aprendizaje. Entonces, nuevamente, cerramos este espacio con los agradecimientos a los docentes y a los estudiantes que se sumaron a esta estrategia. Como lo mencioné anteriormente, entonces también nos queda esto como unos modelos para seguirlos replicándolos y seguirnos fortaleciendo en nuestro aprendizaje. Les agradecemos a todos por haberse sumado a estos planes, y como lo decía el profesor Edgar, queda la invitación abierta para que en semestres próximos se sigan sumando más estudiantes. El decano ha delegado a una de las estudiantes que hace parte que hizo parte de la práctica integrativa. Nos va a acompañar inicialmente Laura Serna, del programa de educación para la primera infancia. Pero antes de eso, pues yo les quiero manifestar mi gratitud a ustedes, colegas, equipo de trabajo, y a los maestros en formación que se arriesgaron a tener esta bonita experiencia de pilotaje con los padrinos pedagógicos y las parejas pedagógicas. Créanme que igual que ustedes, también tuve mucho miedo, muchas angustias, muchos temores irresueltos a la hora de iniciar con esta experiencia, pero después de escucharlos me queda la satisfacción que efectivamente salir de las zonas de confort vale la pena. Arriesgarse es posible. Innovar en las prácticas pedagógicas es una excelente estrategia y oportunidad para resignificarnos y construirnos como maestros, para fortalecer nuestras competencias en el enseñar, formar y evaluar, pero sobre todo para acompañar y acompasar el caminar de los compañeros que vienen caminando con nosotros también. Y eso me reafirma en una de las posiciones que he venido defendiendo a lo largo de mi transitar por la Facultad de Educación. Y es que la educación es un proceso de acompañamiento, acompasamiento. ¿Eso qué implica? Que vamos siempre al lado del otro, con el otro, y que le permitamos a otros también caminar a nuestro lado.
ni un paso adelante, ni un paso atrás. Siempre al lado del otro para soportar, como bien lo plantea Sanjurjo y otros colegas, lo que implica la formación y la educación. Muchísimas gracias a todos.